Dios te bendiga, un saludo cordial. Que la gloriosa paz del Señor Jesucristo repose en tu corazón. Sabe que la palabra de Dios dice en Lucas 24, en el versículo 12 en adelante, narra la historia de algo muy peculiar, muy especial que le pasó a dos varones, a dos discípulos del Señor Jesús. El día de la resurrección, ellos estaban yendo otra vez a su aldea de donde habían venido y seguido al Señor Jesús. Iban camino a Emaús. Estaban retornando otra vez. Estaban arrojando la toalla. Se estaban dando por vencido. Habían visto maravillas. Habían escuchado palabra de Dios. Habían visto la compasión de Jesús con los enfermos, con los necesitados. Habían visto el amor real de Dios. Pero Jesús había sido crucificado. Había sido muerto en la cruz. Y ellos desconocían de que ahí radica la salvación y la redención, en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Fue necesario que el Cordero fuera sacrificado. Y así fue. Y ahí está la salvación. Estos dos iban otra vez a Emaús, hablando entre ellos, discutiendo entre ellos, porque evidentemente sus conciencias les taladraban por dentro. ¿Cómo es posible? Después de ver tantas maravillas de Dios, de que ellos estaban abandonando la fe en ese día. Y el propio Jesús empieza a caminar con ellos. Y ellos no le reconocen. Porque el conocer a Jesucristo vivo es una intervención divina. Y el Señor Jesús le empieza a preguntar y les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Uno de ellos, el más apresurado, le dice: eres el único forastero. O sea, ¿se imagina eso, llamarle forastero a Jesús? A quien habían oído enseñar, a quien habían visto sanar a los enfermos, multiplicar los panes y los peces. Llamarle forastero. Así de ciego deja el abandonar la fe. Así de ciego se queda la persona que empieza a decaer en su fe. Ya no reconoce a Jesús. Ya no reconoce su voz. Aquí el Señor mismo se encarga de velar sus ojos y sus corazones. Y empieza a dialogar con ellos. Y estos dos varones le dicen: de Jesús Nazareno, un varón poderoso en obras delante de Dios y de los hombres, y nosotros habíamos puesto nuestra esperanza en él. A veces pasa, ¿verdad? Ponemos nuestra esperanza en Dios, en las circunstancias buenas, cuando todo fluye, cuando todo marcha bien. Es fácil poner la esperanza en Dios. Pero la verdadera fe se prueba en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. La esperanza es necesaria que la pongamos en Dios cuando las cosas marchan mal, cuando las puertas humanas se cierran. Es donde la esperanza genuina en Dios no te va a avergonzar. Ellos estaban abandonando el camino de la fe. Y el Señor Jesús, en su gran misericordia, empieza a hablarles, a revelarles la palabra de Dios y a enseñarles de los profetas lo que estaba escrito acerca de él, lo que tenía que suceder, que todo era un plan de Dios el Padre, de que él muera en la cruz del Calvario, de derramar su sangre, porque ahí estaba la redención, la justificación y el perdón de nuestros pecados, en que Jesucristo pague por nuestra culpa en la cruz. Y así lo hizo, y así fue necesario.
El sacrificio de Jesús es el único sacrificio que quita el pecado. No hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer o añadir a la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. No hay y no va a existir nunca, jamás. El precio es la muerte de Jesús en la cruz. Y ya llegando a donde ellos iban, el día empezó a declinar. Se estaba haciendo tarde. Mi querido amigo y amiga, tu tiempo y mi tiempo sobre la tierra es una cuenta regresiva. Así es una cuenta regresiva. Un día, el cual no lo sabemos ni usted ni yo, vamos a dejar esta tierra. Nuestro cuerpo volverá al polvo, pero nuestra alma nunca dejará de existir. Y usted tiene la posibilidad de elegir en dónde va a estar eternamente por los siglos de los siglos. Usted tiene la decisión. Usted decide. Y su decisión será respetada por los siglos de los siglos. Pero yo te animo y te aliento a que decidas recibir en tu corazón a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Y lee la palabra de Dios. Busca donde congregarte, donde se habla de un Jesucristo vivo, donde se predica la palabra de Dios, donde se sanan los enfermos, donde hay restauración y liberaciones, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder y autoridad, glorificando a Jesucristo resucitado. Y camina en el camino de la fe. Tú decides eso. Estos dos, al ver que el día ya declinaba, que estaba oscureciendo, hacen algo que cambió el destino de su vida para siempre. Y te aconsejo que hagas lo mismo. Te animo a que hagas lo mismo. El día estaba declinando. Y ellos le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. El día está declinando. En todo el trayecto ya habían recibido palabra, enseñanza. Habían conocido y visto los planes de Dios respecto al Cordero de Dios, que se cumplieron y ellos lo vieron. Tenían la teoría, tenían la enseñanza, tenían la claridad, pero fueron un poco más. Señor, quédate con nosotros que se hace tarde. Pídele a Dios, pídele a Jesucristo que se quede contigo, que se quede en tu hogar, que se quede en tu familia, que se quede contigo, porque se está haciendo tarde. El día para todo el mundo está declinando. La maldad está siendo multiplicada. Pídele a Dios, quédate conmigo, que se está haciendo tarde. La palabra de Dios dice que el que pide recibe y el que busca halla. Y los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y aquellos que anhelan la presencia de Dios, Dios vendrá a ellos y tendrá comunión con ellos. El Señor Jesús no rechazó su invitación. Jesús nunca va a rechazar tu invitación. Jesús nunca va a rechazarte. Él nunca va a decirte que no cuando tú le invitas a que se quede contigo, a que se quede como Señor de tu vida, como Salvador de tu vida. Él no va a rechazarte. Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Estos dos le dijeron, quédate que se hace tarde, y el Señor accedió. Y cuando tú le pides a Dios que se quede contigo, cuando tú buscas ese un poco más, cuando tú anhelas ese un poco más, cuando no te conformas con una vida religiosa, cuando no te conformas solamente con oír, tú quieres ver la maravilla de Dios. No te conformas con lo teórico, sino tú quieres experimentar a Dios en tu vida. Tú vas a ir un poco más, vas a sacar un poco más de tiempo, un poco más de dedicación, y vas a anhelar y vas a buscar crecer en tu comunión con Cristo Jesús el Salvador. Y Él se va a hacer presente. Él dijo, si alguno me honra, mi Padre le honrará, y vendremos y haremos morada con Él.
Y se sentó con ellos. Y al partir el pan y al darles el pan, sus ojos fueron abiertos. Y ellos reconocieron que era Jesucristo. Horas antes, para ellos era el día de retroceso. El día en que ellos estaban abandonando la fe. El día en que se daban por vencido. Pasaron unas horas con la palabra de Dios, con la presencia de Jesucristo cerca de ellos, invitándole a Jesús que se quede con ellos, y su vida cambió para siempre. Se transformó en el día más maravilloso que ellos jamás habían imaginado. Se olvidaron del cansancio y esa misma noche se volvieron a levantar y volvieron de regreso. Fueron junto a los demás discípulos y le dijeron: verdaderamente el Señor ha resucitado, verdaderamente Jesucristo está vivo. Mi querido amigo y amiga, yo quiero decirte con total honestidad y sinceridad: Jesucristo vive, Jesucristo está vivo, el Redentor, el Salvador, es un santo vivo, es un Jesucristo vivo, es un Salvador vivo. Horas antes estos dos tenían en su recuerdo, en su mente, en su imaginación, a un Jesucristo clavado en la cruz, a un Jesucristo que había muerto en la cruz, a un Jesucristo todavía con un cuerpo flacuchento y desangrándose en la cruz. Pero ellos no sabían que la muerte no podía retener a Jesucristo, sino que Jesucristo venció la muerte, venció a Satanás. Y es el Redentor, es el Salvador, es la esperanza viva para toda la humanidad. Y todo aquel que le cree es hecho hijo de Dios, es justificado de sus pecados y su nombre está escrito en el libro de la vida. Tú tienes esa oportunidad, tú tienes esa posibilidad de ser hecho hijo de Dios, de cambiar el resto de tu vida aquí en la tierra para siempre. Tú tienes la decisión de entregarte, a darte por vencido, a dejar de creer en Dios. Te fallaron y seguramente que sí. Te desilusionaron seguramente que sí, es humano y es terrenal. Pero el Jesucristo vivo, Él no decepciona a nadie, Él no desilusiona a nadie. Estos dos, en su peor momento de abandono, en su peor momento de tristeza, en su peor momento depresivo, se hizo presente y caminó con ellos en la misma calle polvorienta de esa aldea para animarle, para restaurarle, para vivificarle. Ese es el Jesucristo vivo, el que resucitó al tercer día y que vive por los siglos de los siglos. Y Él te sigue llamando. Él te sigue esperando. Podrás decirme: estoy desanimado. Estos dos estaban desanimados. Podrás decirme: yo ya abandoné la fe. Yo ya me doy por vencido. He luchado, he batallado, pero no pude permanecer. Él está ahí al lado tuyo y quiere animarte, abrirle tu corazón, permitirle que te restaure, que te hable, permitirle que te dé nuevo aliento de vida, que renueve tus fuerzas. Él puede cambiar tu vida aquí sobre la tierra. Seguirás teniendo obstáculos y dificultades como todos, pero Él prometió que estaría contigo hasta el último día. Recuerda esto: nadie te ama como Dios. Nadie se interesa por ti como Dios.